Hola estudiante de séptimo grado. En este video te brindaré algunas orientaciones para trabajar en la guía de aprendizaje de estudios sociales fase 3, semana 12. El tema en este caso que se va a trabajar es el primer contenido de la unidad número 3. Debes en este caso ilustrar la unidad número 3. En guías anteriores se te ha dado a conocer de que no era necesario colocar en todas la unidad número 2 porque todas las guías anteriores eran de dicha unidad. Entonces ahora iniciamos con la unidad número 3, que tiene que ver con nuestras sociedades, diversidad sociocultural, identidad y territorio. El contenido a desarrollar son las características de la identidad salvadoreña. El producto que debes de entregar en este caso es identificar los diferentes tipos de identidad que poseen los salvadoreños y su relación con la cultura, que en este caso es la actividad número 3. Quiere decir que esto es lo esencial dentro de esta guía. En las orientaciones se te presentan que lo que nosotros damos a conocer en esta guía son nada más orientaciones para que tú trabajes desde tu casa. Las actividades de inicio en la número 1 nos hacen una pregunta. Las diferencias culturales. Para eso, lo que debes hacer es, en primer lugar, observar la imagen y escribir en tu cuaderno las diferencias que encuentras entre ellas. Lo que se te pide es que debes de ser muy observador y escribir qué diferencias hay entre cada uno de ellos. Debes considerar todos los aspectos dentro de una y otra. Pedir la colaboración de uno de tus familiares para que puedas resolver la guía. Enviar las diferencias identificadas a tu docente por los medios electrónicos habilitados. Se nos menciona luego que las dos imágenes que se muestran acá fueron tomadas a principios del siglo XX en los alrededores del Palacio Nacional de El Salvador. En las siguientes nos dice que la primera fotografía fue tomada en los alrededores de San Salvador a principios del siglo XX y la segunda a una familia de la zona rural, que es esta de acá. Acá te aparece un enlace donde te piden que observes hasta el minuto 8:29 y amplíes tus conocimientos relacionados con las diferencias culturales. En el ejercicio del literal, la actividad del literal B sobre el desarrollo, se mencionan las identidades y cultura. En las orientaciones te pide que leas el texto, la identidad y su relación con la cultura, luego identificar los elementos que consideres más importantes y copiarlos en tu cuaderno. Acá lo que tienes que hacer es dar lectura a lo que aparece en cada uno en estos párrafos. Debes interpretar y debes identificar los elementos que consideres más importantes y copiarlos en el cuaderno. El texto tiene que ver con la identidad y su relación con la cultura. Nos dice que en esta guía lo que se pretende es que comprendas como identidad a el producto de la interacción social cotidiana e incluye procesos económicos, políticos y simbólicos. Vamos a decir entonces que la identidad está íntimamente relacionada con la cultura que se desarrolla en los diferentes grupos o sectores que componen la sociedad salvadoreña. ¿Qué es una cultura? Bueno, en la unidad número 2 hablamos acerca de qué era cultura, algunas características de la cultura, que era algo que nos habían heredado nuestros antepasados. Vamos a decir entonces que cultura va a ser un conjunto de signos, relaciones, producciones y hechos humanos que constituyen un sentido de identidad o de identidades. Por tanto, permiten también diferenciar un colectivo humano de otro. Por ejemplo, los habitantes de un país o de una zona geográfica dentro de ese país, pero también diferentes grupos sociales, definidos por aspectos religiosos, políticos, étnicos. Por ejemplo, podemos hablar de la cultura salvadoreña en contraste con la de otros países,
o se puede hablar también de culturas juveniles para diferenciarlas de los otros grupos de edad. La cultura va a estar ligada a expresar lo que elegimos ser, desde las costumbres alimenticias, la forma de cómo vestimos o cómo hablamos, las obras artísticas, pero también la forma de relacionarnos unas personas con otras. Todo este amplio repertorio de cosas expresa nuestras identidades. A lo que hace referencia es que nosotros vamos a definir la cultura como una forma de vivir. Y cuando estamos hablando de una forma de vivir, vamos a mezclar muchas cosas, por ejemplo, nuestros pensamientos, nuestra religión, nuestra forma de ver las cosas. Por poner un ejemplo, en nuestra zona de Oriente es totalmente diferente a la zona central. ¿Por qué? Porque nosotros como Orientes tenemos una cultura heredada de nuestros antepasados que en ese caso se diferenciaban de la cultura de los antepasados de la zona central, además de que los modos de vida y lo que hay en términos de la naturaleza y todo lo demás es totalmente diferente. Vamos a decir entonces que la cultura es un ámbito fundamental de la vida humana. De hecho, la cultura también tiene que ver con la economía. Por ejemplo, la forma de relacionarse para cerrar una compraventa, las enfermedades, los hospitales, la forma de atender a los enfermos, la medicina y aún la forma de entender qué es enfermedad y que no somos diferentes entre la cultura occidental y las culturas no occidentales. La cultura es política en el sentido amplio del término. Está vertida al ámbito de lo público, de las colectividades y también en el ámbito del poder, que son características de la política. Los valores que transmite una cultura dicen mucho de cómo las personas de una sociedad se relacionan, ya sea para satisfacer sus necesidades materiales, para reconocer o negar el reconocimiento de la calidad humana de las otras personas, o para plantearse lo que esperan de sus vidas. Entonces tú lo que vas a hacer es dar lectura sobre esto e identificar lo que consideres más importante y que hayas comprendido. En las actividades de cierre, la actividad número 3 tiene que ver con los tipos de identidades. Lo que vas a hacer es leer los tipos de identidades que se encuentran en el cuadro denominado tipo de identidades de la sociedad salvadoreña. Identificar en la tercera columna, en este caso, cuántos tipos de identidades posee y escribe por qué. Nos dice, existen muchos tipos de identidades en la sociedad salvadoreña. Estas son algunas de ellas. La primera es identidades regionales. Aquí se te describe a qué hace referencia las identidades regionales y vas a escribir si perteneces o no perteneces a esa identidad. Las identidades locales, las identidades étnicas, identidad religiosa, identidad de grupos de edad. Vas a colocar si perteneces o no perteneces a cada una de ellas, pero debes de escribir por qué, ¿verdad? Por ejemplo, si yo digo que me identifico con las identidades regionales, debo colocar un ejemplo de qué forma yo me identifico o pertenezco. En la evaluación formativa debes reflexionar la lectura y responder en tu cuaderno la pregunta siguiente: ¿cómo afectó directamente la ley de tierras comunales y ejidales a las familias de campesinos e indígenas que dependían de este tipo de tierra? Aquí aparece la lectura donde nos hablan del surgimiento de la identidad salvadoreña y tú lo que tienes que hacer es reflexionar y responder la pregunta dependiendo de lo que hayas leído en este apartado. Debes responder cada una de las interrogantes que se presentan en la guía, ya que recuerda que esas respuestas es lo que evalúa lo que has aprendido relacionado con este tema. Espero las orientaciones sean de mucha utilidad para que trabajes esta guía. Hasta un próximo video.